Hola, en este video ya voy a comenzar a hablar sobre lo que son las clases y los objetos. En videos anteriores hablé de la clase Scanner y creamos un objeto de tipo Scanner para poder asociarlo a nuestro teclado para así poder capturar datos mediante el teclado. Pero bien, ¿qué es una clase? La definición de una clase es que es una estructura que agrupa datos junto a la funcionalidad necesaria para manipular a dichos datos. Como nada mejor que hacerlo mediante un ejemplo, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos a la clase coche. Esta clase coche tiene sus características. Tiene un color, un modelo y un precio. El color, el modelo y un precio son los atributos de esa clase. Es decir, los atributos de una clase son las características que nosotros le podemos dar a los objetos de esa clase. Pero, ¿qué son objetos? Un objeto en Java es una variable cuyo tipo de dato es una clase. Es decir, se refiere a que un objeto es una variable porque puede ir variando su valor. Vuelvo al ejemplo del coche. Tenemos una clase llamada coche. Si yo quiero crear objetos de tipo coche, a esos objetos yo le puedo dar el nombre que yo desee. En este caso estoy creando cuatro objetos de tipo coche. Los estoy llamando coche 1, coche 2, coche 3 y coche 4. Por lo tanto, cada uno de estos objetos, cada uno con un nombre diferente, va a poder usar los atributos que tiene la clase coche. Es decir, a cada uno de estos objetos le vamos a poder dar un color, un modelo y un precio. Pero cada uno de esos objetos va a poder tener un color, un modelo y un precio diferente. Lo único que van a poder utilizar son las características de esa clase. Van a poder tener un color, un modelo y un precio, pero cada objeto va a poder definir cuál es ese color, cuál es ese modelo y cuál es ese precio. Supongamos que esa clase coche, además de tener sus atributos que son color, peso, modelo, precio, es uno de los cuantos ejemplos que estoy dando. Pueden ser más atributos, pueden ser muchísimos más atributos. Puede ser fecha de compra, puede ser, por ejemplo, bueno, no se me ocurre nada más ahorita. Bueno, ese coche, además de tener los atributos, va a poder tener acciones. Es decir, a esas acciones se le conocen como métodos. Los métodos son las operaciones que puede realizar algo. Es decir, un método, puede haber un método que me realice la suma, otro método que me calcule cuál es el número mayor, puede ser un método que lo que haga sea, por ejemplo, como el método NetSync, que me ayuda a capturar un valor numérico por teclado. Es decir, son acciones los métodos. Por ejemplo, aquí en las acciones de la clase coche son avanzar y frenar. Estos vienen siendo los métodos de la clase coche. Por lo tanto, la clase coche, además de tener sus atributos, tiene sus métodos que son las acciones, que son avanzar y frenar. Por lo tanto, cada uno de los objetos que creamos de tipo coche, a los cuales llamamos coche 1, coche 2, coche 3 y coche 4, van a poder hacer uso de esos métodos. Vamos a realizar un ejemplo y ahorita vuelvo al ejemplo de la imagen, y lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto aquí en Java Application. Lo que voy a hacer es desactivar al método main. Le voy a dar finish. Mi proyecto se llama Java Application 200. Olvidé ponerle un nombre, pero bueno, aquí se me generó un paquete vacío. Lo que voy a hacer es que dentro de aquí voy a crear una clase. A esa clase la voy a llamar persona, o le voy a llamar coche para proseguir con la imagen, coche. Vamos a definir los atributos de la clase coche. ¿Cuáles son los atributos de la clase coche? Voy a poner aquí un comentario que diga que son los atributos. Aquí dice public class coche. Aquí estoy diciendo que mi clase se llama coche. Por lo tanto, atributos. Vamos a especificar los atributos de esta clase. Voy a ver si a este paquete le puedo cambiar de nombre. Bueno, lo voy a dejar así, ahorita no tiene relevancia. Bueno, atributos son las características de la clase coche. ¿Cuáles son esas características? Esas características pueden ser el color. El color es de tipo string.
Puede ser un modelo que también lo voy a poner de tipo string, porque no vamos a realizar operaciones numéricas. Puede ser también un precio, lo voy a poner double precio. ¿Qué más había de características? Además del color, modelo, precio, había, bueno, con esas tres características es suficiente. Aquí tengo estas tres características. Nosotros desde la clase principal vamos a crear objetos de tipo coche, pero no tengo el método main. Recuerden que el método main es lo primero que se ejecuta. Si yo no tengo el método main, no voy a poder ejecutar ese programa. Por lo tanto, aquí dentro de este paquete lo que voy a hacer es crear una nueva clase y la voy a llamar principal. Esta clase aún no es la clase principal porque no le hemos puesto al método main. Vamos a poner al método main public static void main. Siempre el método main lo vamos a poner así. Le podemos poner args, arg. Es el nombre, en esta parte el nombre no importa. Le voy a poner arg. Aquí estoy diciendo que dentro de la clase principal, bueno, la clase que se llama principal, dentro tengo al método main. Aquí abre la clase principal y aquí cierra y dentro está el método main. Dentro del método main vamos a crear instancias de clase. ¿Qué es eso? Bueno, instancias de clase, en este ejemplo, clase coche, son crear objetos. Y cada uno de esos objetos va a poder va a poder darle valor a los atributos de la clase coche. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos poner el nombre de la clase, se llama coche. Luego le vamos a dar un nombre a ese objeto. En este ejemplo le voy a llamar C1 para el primer objeto. En la imagen les llamé coche 1, coche 2, coche 3, coche 4, etc. Bueno, en esta parte no hemos creado el objeto todavía, solamente hemos creado la referencia. Más adelante hablaré sobre eso. Ya cuando nosotros hacemos eso, es igual a new coche. En esta parte yo ya acabo de crear mi primer objeto de tipo coche. ¿Por qué lo llamo coche? Porque este objeto va a pasar a ser un coche. Como este objeto es de tipo coche, va a poder tener las características de la clase coche. Va a poder tener un color, un modelo y un precio. Pero cada objeto va a poder darle un valor diferente a eso. Acabo de crear mi primer objeto de tipo coche. Voy a crear otro y le voy a llamar C2. No se preocupen si aún no entienden esta parte. Esta parte tiene que ver con algo que se llama constructor, que hablaré más adelante sobre eso. Y aquí acabo de crear el segundo objeto de tipo coche. Este objeto va a poder también tener un precio, un color y un modelo. ¿Cómo le podemos dar esos valores? Bueno, con el nombre del objeto, C1, yo puedo, con el punto, aquí vemos que puedo hacer uso de los atributos, color, modelo y precio. Color, le vamos a dar un color, por ejemplo, rojo. A ese mismo objeto que aquí C1 y C2 son coches. Es decir, estamos construyendo dos coches. Cada uno va a tener sus propias características. Perdón, aquí es precio, le vamos a dar 40,000. Y a ese mismo objeto C1 le vamos a dar un modelo. Le vamos a poner... Es un ejemplo de un modelo, no sé si exista. Aquí tengo las tres características de mi objeto C1 de tipo coche. Si yo a mi objeto C2 yo también le puedo dar un color, vemos que el objeto C2 al poner el punto también puede usar las características de la clase coche, que son un color, un modelo y un precio, pero le va a poder dar un color diferente. Ay, no, esto no es válido.
vemos que el modelo y el color lo pongo entre comillas dobles porque son strings, y el precio lo pongo así. Por lo tanto, vemos aquí que mi objeto C1 y C2 cada uno tiene las características de la clase coche, que le podemos dar un color, un precio y un modelo. Es decir, C1 y C2 son objetos de tipo coche. Si yo necesito crear 100, por ejemplo 100 coches, cada uno va a tener sus propias características, pues lo voy a hacer de la misma manera. Coche C3 es igual a new coche. Acabo de crear mi coche 3. Y este coche 3, llamado C3, también va a poder tener un color. También puede repetirse el color, puede tener un color verde. Va a tener un precio. Perdón, este es sin comillas. Y va a poder tener un modelo. Perdón, esto es entre comillas. Y aquí está. Por lo tanto, esta es una breve introducción de lo que son objetos y clases. En el siguiente video voy a explicar cómo nosotros podemos imprimir en pantalla esto, porque si yo ejecuto este programa, no me va a aparecer nada en pantalla. Yo necesito utilizar a system.out.println para mostrar esto en pantalla. Nos vemos a la próxima.